Revolución en verde. Capítulo 38. Secuestro. Espera. ¿Qué hacemos en el almacén? ¿Por qué están los Nomu aquí también? Kurohiri, ¿qué demonios acabas de hacer? Las palabras flotaron en la mente consciente de Izuku, pero no encontraron eco. Reconoció vagamente la voz de Tomura Shigaraki, el líder de cabello azul de la Liga de Villanos. Sin embargo, Izuku se concentraba en escapar del Nomu que lo apresaba al cuello y evitar el terrible destino de Stein. Los bordes de su visión comenzaban a nublarse debido a la falta de aire, y sentía como si le hubieran clavado un picahielos entre los ojos. El sonido de las uñas arañando la piel se mantenía en el fondo. El uno para todos corría por sus venas mientras Izuku golpeaba, pateaba y arañaba el brazo del Nomu, pero nada de lo que hacía aflojaba la presión que lo apretaba en el cuello. No tenía ninguna carga de Fajin en ningún movimiento que fuera mínimamente útil en ese momento. Izuku estaba preparado para aumentar el uno para todos a niveles que lo lesionarían, solo para respirar, cuando una voz profunda y sonora resonó. «Suéltalo». De repente, Izuku cayó al suelo, jadeando mientras respiraba profundamente. Poco a poco, recuperó la vista, y tardó un instante en comprender exactamente qué estaba viendo. Los ojos ciegos de Stein lo miraron desde donde el Nomu también había dejado caer el cadáver. Lo que había sido el pecho del hombre ahora estaba dominado por dos grandes agujeros que aún sangraban al suelo. Izuku se puso a gatas ante el cuerpo, esforzándose por no sentir náuseas ni arcadas al verlo. Sensei, fue solo al escuchar nuevamente la voz de Shigaraki, reconociéndola como la voz del hombre que había invadido la Uchiha y lo mató a él y a sus compañeros de clase, que Izuku finalmente se dio cuenta de que había otras personas a su alrededor. Apartando la vista del cadáver frente a él, Izuku observó su entorno. Estaba en una habitación enorme, una especie de almacén, aunque la luz era tan tenue que no podía distinguir con exactitud su tamaño. A lo lejos, una inquietante luz verde se filtraba a través de varios tanques de cristal con algún tipo de líquido. En algunos de los tanques flotaban figuras vagamente humanoides, pero estaban demasiado lejos y la luz era demasiado tenue para que Izuku pudiera distinguir algún detalle. El Nomu que lo había agarrado se alzaba sobre él, esperando nuevas instrucciones. Otro Nomu, con rayas rojas sobre piel blanca y un respirador incorporado en la cara, yacía en el suelo, humeando suavemente, con espasmos ocasionales. A la izquierda de Izuku estaban Tomura Shigaraki y Kurohiri. Shigaraki miraba más allá de Izuku con petulante consternación. Izuku miró por encima del hombro y el miedo lo invadió por completo. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado y lo pesara. Un hombre estaba sentado en una silla de ruedas de alta tecnología, con un casco de metal negro que lo cubría por completo, desde el cuello hacia arriba. La máscara se conectaba mediante varios tubos y cables a la propia silla y parecía ayudarle a respirar, a juzgar por el ruido respiratorio rítmico y mecánico que provenía de él. En cuanto al hombre, holgazaneaba en la silla con un traje negro impecable, con una camisa blanca impecablemente abotonada debajo, desabrochada por el cuello. Una mano sostenía su cabeza e Izuku casi podía sentir la sonrisa sardónica que se escondía bajo la máscara. A Izuku se le secó la boca. No le cabía duda de quién era aquel hombre. Todos para uno. Es un placer conocerte por fin, Izuku Midoriya. Izuku se quedó paralizado. No podía verle la cara, pero sentía el odio y la malicia que emanaban de él con la misma claridad con la que sentía el suelo bajo sus pies. ¿Era una peculiaridad? ¿O acaso un hombre era capaz de tanta enemistad? Sensei. ¿Por qué canceló el ataque a Osu? Iba también. Shigaraki hizo un puchero. Al menos eso no había cambiado desde el Ushj. All for One miró en dirección a Shigaraki, e Izuku respiró hondo, aliviado, al no ser ya el centro de su atención. Mi querido Tomura, superó mis expectativas más descabelladas. Ahora, Kurohiri, ¿por qué no devuelves a tu protegido al bar por ahora? Y el Nomu al doctor. Me gustaría hablar con el señor Midoriya. Kurohiri hizo una reverencia cuando un portal se tragó a Shigaraki, demasiado aturdido para decir palabra. Aunque los dos Nomu también desaparecieron, el misterioso villano permaneció allí. Bueno, si no me equivoco, tienes algo mío, jovencito. All for One se acercó lentamente a Izuku, quien seguía a gatas. A medida que la silla de ruedas se acercaba, se puso de pie, alejándose del antiguo villano. Su voz era suave, pero hizo que Izuku se sintiera impuro, como una mancha de aceite en el agua. Algo que llevo tiempo intentando recuperar. Está bien, de todos modos. No te culpo por eso.
Estoy seguro de que Olmig te contó alguna que otra historia sobre cómo el don está destinado a grandes hazañas heroicas. ¿Tengo razón? Izuku no respondió, simplemente siguió retrocediendo, paso a paso. Pero créeme, quien estuvo allí. Era para mí. Era para mostrarle a mi hermano lo ingenuo que era. Falló, así que ahora he venido a recuperarlo. La espalda de Izuku golpeó algo. No se atrevió a girarse para ver qué era, pero observó al villano que se acercaba, intentando que su cuerpo se moviera y su voz funcionara. Y ahora te tengo aquí, capaz de corregir una gran injusticia. Simplemente devuélveme el don y podrás irte. Izuku no pudo decir nada, pero logró sacudir la cabeza de un lado a otro para rechazar al hombre que tenía delante. No. Supongo que es justo. Después de todo, ¿qué clase de trato sería ese? ¿Qué tal un acuerdo entonces? Tú me das el uno para todos, y yo te daré cualquier don que desees. Podrías tener el don perfecto para el heroísmo. A Endeavor le ha ido bastante bien con fuego infernal, y estoy seguro de que tú podrías hacerlo aún mejor si llegara el caso. ¿No? Izuku se dio cuenta de que seguía negando con la cabeza. Si quisieras ser como Olmig, seguro que podría encontrar un don de superfuerza que te permitiera jugar a ser un héroe como lo has sido. No te detendré mientras me devuelvas el uno para todos. Mentiroso. Izuku se sorprendió al escuchar su propia voz llamando al villano frente a él, incluso en un susurro. ¿Qué dijiste? Había un tono venenoso en la voz de All for One que no había estado allí un momento antes. Mentís. Si te doy el don, me matarás y se acabó. Siempre podría quitártelo. All for One levantó una mano, mostrando el prominente agujero en el centro de la palma. De verdad intento ser justo y equitativo, señor. Midoriya. No, no lo eres. Izuku recuperó poco a poco la confianza. Bastaba con hablar para romper el hechizo que el antiguo villano ejercía sobre él. Si pudieras quitármelo, ya lo habrías hecho. ¿Quieres convencerme de que te lo entregue cuanto antes de que Olmig me encuentre? Y a ti también. La mención de Olmig hizo que el aura maléfica de All for One se encendiera por un momento, pero Izuku insistió. Porque sabes cómo terminará todo si te encuentra de nuevo. El silencio se prolongó entre ambos. Izuku consideró activar One for All e intentar escapar, pero entre los portales de Kurohiri y lo completamente desconocido que era All for One, decidió esperar, al menos por ahora. Su decisión estuvo influenciada en parte por el terror que le inspiraba la presencia del hombre, que apenas lograba contener. Kurohiri, llévanos a la torre. Izuku se tambaleó al ser envuelto por otro portal negro y brumoso, pero logró mantenerse en pie. Al aclararse la vista, vio que ya no estaban en el almacén. En cambio, parecían estar en un rascacielos, en uno de los pisos superiores, contemplando el horizonte de Tokio. Ningún mueble impedía la vista desde donde se encontraban, y la propia Torre Mig se alzaba ante ellos, aún iluminada en los pisos superiores. He sido dueño de este edificio durante los últimos 5 años. Lo compré solo por la vista. A pesar de estar literalmente bajo sus narices, Olmig no tiene ni idea. All for One se acercó a Izuku, mirando por la ventana con él, a pesar de la máscara que le cubría el rostro. ¿Crees que Olmig nos encontrará? No tiene nada, he sido muy cuidadoso para asegurarme de que no haya ninguna información, pública o privada, que pueda relacionarse conmigo. Por si acaso encuentra uno de mis escondites, tengo docenas, por todo el país y más allá. Déjame ser muy claro, muchacho, gruñó All for One. Los héroes nunca te encontrarán. Nunca volverás a ser libre a menos que yo lo permita. Y lo que es más importante, si quieres tener alguna esperanza de volver a ver a tu querida Kyoka, me darás el don. A Izuku se le cortó la respiración. Olmig le había advertido que salir con Kyoka la convertiría en un objetivo, pero ¿cómo se había enterado All for One? Oh. ¿Sorprendido? El villano parecía divertido. Tranquilo. Lo sé todo sobre ti, chico, solo recuerda que cuanto más esperes, peor será para quienes amas. Estás fanfarroneando. Si pudieras secuestrar a Kyoka, ya lo habrías hecho. Después de todo, no estaba muy lejos de él cuando Kurohiri lo secuestró. Si All for One sabía tanto sobre Kyoka, ¿por qué no la habían secuestrado también? Izuku respiró despacio mientras se tranquilizaba. No estaba seguro de si podría mantenerse firme si All for One también tenía a Kyoka bajo su control. Quizás. Una vez más, el silencio se prolongó entre ambos mientras All for One seguía observando la Torre Mig.
Izuku consideró sus opciones y decidió que, incluso si lo detenían, intentar escapar allí podría causar suficiente alboroto para darle a All Might una ventaja. El uno para todos inundó su cuerpo y se lanzó hacia la ventana de cristal. Sin embargo, a pocos centímetros, se abrió un portal. No uno de niebla negra, como el de Kurohiri, sino uno que Izuku podía sentir desgarrando el espacio mismo. Cayó a través de él, incapaz de detener su impulso, y se detuvo en un duro suelo de hormigón. Izuku recuperó el equilibrio de inmediato, mirando a su alrededor para intentar averiguar dónde se encontraba. Sin embargo, la única luz en la habitación se filtraba a través del portal de regreso a Tokio, e Izuku no tenía forma de saber cuál era la mejor manera de escapar. Adoptó una postura defensiva simple por ahora, apretándose contra el dolor de cabeza cada vez mayor y el terror que lo invadía. Todos para uno rodó por el agujero en la realidad, con Kurohiri siguiéndolo de cerca. ¿De verdad te habría dejado ir, sabes? Es un buen negocio cumplir tu palabra. Pero ahora puedo dejar que el doctor se salga con la suya contigo. Al fin y al cabo, uno para todos ya te está cambiando. Puedes controlar dos peculiaridades a la vez, casi 3 o 4, y sin cambiar tu estado mental. Me encantaría saber cómo. Quién sabe, quizás seas el primero de nuestra próxima línea de Nomus. Sería poético. El último poseedor de uno para todos y el primero de una nueva especie. El portal empezó a cerrarse tras All for One, sumiendo la habitación en una oscuridad aún mayor. Lo último que vio Izuku fue a All for One levantando una mano para señalarlo. Ahora, duerme. Izuku estaba dormido antes de caer al suelo. Manami Aiba no había estado especialmente ocupada durante los últimos meses. Genle Criminal había estado sumido en una depresión últimamente, y por mucho que Manami hiciera, no parecía poder sacarlo de ella. No había sido algo inmediato, sino algo en lo que se había ido deslizando con el paso de los meses. Incluso si Manami hubiera sido presionada, no habría podido identificar un solo día o evento que hubiera precipitado el cambio. Sin embargo, como parte de su creciente depresión, Genle había estado produciendo cada vez menos vídeos. Las veces que lograba reunir la suficiente energía para organizar otro atraco, distaba mucho del hombre atractivo y motivado que ella había estado tan feliz de filmar cuando lo conoció. En cambio, parecía rígido y sin entusiasmo en el video. Sus seguidores también lo notaron, pues la cantidad de comentarios en cada video se redujo a un solo dígito. Aunque una ligera mayoría de los comentarios que Genle recibía eran en broma, seguían siendo observadores, lo que lo ayudaba a alcanzar la fama. Ahora, sin embargo, era solo un creador de contenido más en un mar de mediocridad. Manami se esforzaba al máximo para ayudar a Genle a reavivar la llama que lo había impulsado y que la atrajo a ella en un principio, pero el proceso era lento. Mientras tanto, sin embargo, todavía tenían que comer. Así que, por desgracia, Manami dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajos freelance de hacking, solo para asegurarse de que ambos tuvieran suficiente dinero para mantener la luz y la comida. Manami no le reprochaba a Genle que ella se llevara prácticamente todo el dinero. Al fin y al cabo, esperaba que así fuera hasta que él se hiciera un nombre. Simplemente la decepcionaba estar demasiado ocupada para hacer más por el hombre que amaba. Su trabajo actual consistía en liberar documentos gubernamentales confidenciales para su cliente. No sabía nada sobre para quién trabajaba, y así le gustaba. No le importaba quién estuviera husmeando en los despliegues de tropas y la ubicación de las bases de la JSDF, y cuanto menos supiera, menos podría revelar en caso de que la atraparan. Ya había reactivado las credenciales falsas que había introducido en los servidores del gobierno meses atrás. Esas credenciales ciertamente no tenían la autorización de seguridad suficiente para acceder directamente a los documentos del ejército, pero le dieron una idea de dónde se almacenaban dichos documentos y qué debía hacer exactamente para acceder a ellos. Ahora, sin embargo, se estaba tomando un descanso del trabajo. Cuanto más tiempo se concentrara en la programación, más probable era que cometiera un error. En un trabajo como este, un error podía significar perderlo todo, posiblemente encerrada para el resto de su vida, lejos de Genle. Manami no iba a arriesgarse a un destino tan sombrío. Sin embargo, la razón principal por la que se tomaba un descanso era que, al parecer, todo el sector japonés de Internet estaba furioso por lo que ocurría en Osu. Los detalles aún eran escasos, aunque la situación parecía estar tranquilizándose. La gran mayoría de la información provenía de ciudadanos sobre el terreno que grababan el ataque con celulares o tabletas.
Solo algunos fragmentos de video, como el final de la batalla de Ganorka en los muelles, habían sido tomados de medios de comunicación. Manami estaba fascinada por varias razones. Primero, a nivel profesional, admiraba la eficacia con la que la Liga de Villanos había desatado un revuelo mediático. Aunque ella y Cortés nunca tuvieran el poder de amenazar a una ciudad entera de esta manera, ni querrían hacerlo aunque pudieran, aún podía aprender lecciones sobre cómo preparar un ataque villano efectivo. En segundo lugar, no pudo evitar compadecerse de la gente de Osu. Los informes actuales confirmaban al menos 15 héroes y compañeros muertos, al menos el doble de civiles, y miles seguían desaparecidos o sin localizar. Las estimaciones de cuántos muertos encontrarían solo en los complejos de apartamentos derrumbados superaban con creces el número de muertos. Desde cualquier punto de vista, era una tragedia de una magnitud que el país no había visto en décadas, desde los inicios de All Might. Aunque Henley y ella eran villanos, nunca se habían propuesto causar la muerte y la destrucción generalizadas que se habían visto esta noche. Aunque las cadenas de noticias no habían publicado muchas imágenes de Osu, abundaban los vídeos de celulares inundando Internet. Muchos no eran particularmente interesantes, mostrando columnas de humo a lo lejos o el sonido apagado de explosiones. Manami se sintió atraída, en cambio, por los vídeos tomados por personas más valientes. Aquellos que mostraban al Nomu. La mayoría de esos vídeos duraban solo unos segundos, aunque había uno de casi un minuto, que mostraba a Endeavor y Machina uniéndose para someter al Nomu de piel blanca en un tornado de fuego antes de que el villano desapareciera repentinamente. Manami vio ese video al menos media docena de veces. Al menos para su propia tranquilidad, Manami estaba casi lista para volver a concentrarse en su proyecto cuando apareció un nuevo video que supuestamente mostraba a un Nomu y a Stein. No sabía que Stein también había estado en Osu, y se preguntó si estaría allí trabajando con la Liga de Villanos. Pensando que Suakeo podía esperar un poco más, vio el video. Enseguida se dio cuenta de que Stein no trabajaba para la Liga de Villanos. Lo dedujo entre apuñalar al Nomu en el cerebro y, a su vez, ser empalado en el pecho. Pero antes de eso, incluso a través del video, Manami pudo sentir la intensidad de las convicciones de Stein, pudo ver cómo su sola presencia infundía terror en los héroes y compañeros reunidos en la calle. Y cómo solo uno de ellos, un joven héroe de pelo verde, se había alzado para enfrentarse al asesino en serie. Al parecer, ese joven héroe era un becario, el ganador del Festival Deportivo de la UA en su primer año. Manami no lo había visto este año por un trabajo importante, pero entendía que era bastante hábil. No es que su habilidad le hubiera servido de nada a Bastión, ya que fue atacado por el Nomu un momento después y se teletransportó con la bestia. Algunos comentarios en el video hablaban de que Stein podría tener razón, de que muchos héroes parecían solo interesados en la fama o el dinero. Otros elogiaron a Bastión por enfrentarse al asesino en serie, algo que incluso los héroes presentes se resistían a hacer, y de cómo Stein proclamó al chico un verdadero héroe. Sin embargo, algunos comentaristas insistían en que todo esto significaba que el chico era un infiltrado, que trabajaba para los villanos y que aprovechó la oportunidad para escapar. Estos comentaristas generalmente interpretaron la proclamación de Stein como un clavo más en el ataúd. Sin embargo, el chico arrastró sus pensamientos hacia otra dirección. Le hizo gracia, y ella revisó sus viejos vídeos para ver si aparecía en alguno. Media hora después, tras rever casi todas las grabaciones sin editar de los últimos 12 atracos de Henle, lo encontró de nuevo. Bastión era el chico que se enfrentó a Henle en Musutafu, quien impidió que Henle asesinara al héroe Takea. Todo lo que había dicho esa noche, meses atrás, en el calor del momento, solo reforzó la creencia de Manami de que no era un villano. Inició sesión en una de sus cuentas prepago para publicar el video sin editar, con suficiente contexto para mostrar exactamente qué había provocado ese momento. Sin embargo, después de publicarlo, seguía con el estómago revuelto por el estrés. Todo lo que ella y Henle habían hecho durante los últimos meses, todos los robos y crímenes, ¿qué había significado? Henle siempre afirmaba que intentaba luchar por la gente común, iluminar los vacíos de la sociedad por los que la gente se perdía. Pero robar tiendas de conveniencia por etiquetar mal sus productos fue realmente la mejor manera de hacerlo. Manami ya no estaba segura. Pero había algo ahí. Entre las palabras de Bastión a Henle afuera de la tienda J hacía tantos meses, sus acciones contra Stein y el conocimiento que Manami tenía de Henle, un plan se estaba gestando en su mente. Algo que podría sacar a Henle de su depresión.
Estaba tan absorta en su planificación que no se dio cuenta inmediatamente de que el número de visitas y comentarios de su video crecía más rápido que el de cualquier otro que había publicado. Al igual que el resto del país, Inko estaba pegada al televisor viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos en Osu. Se mantuvo sorprendentemente tranquila durante todo el desastre. Fue horrible y se compadeció de las familias afectadas, de los que habían perdido la vida o de sus seres queridos, pero sintió un cosquilleo de alivio al saber que su familia no estaba involucrada. Después de todo, mientras Izuku hacía prácticas en Tokio, estaba en el distrito de Roppongi, en Minato. No era el distrito más alejado de Osu, pero tampoco estaba al lado. Incluso si Gran Torino recibía apoyo y decidía traer a Izuku con ellos, era probable que llegaran después de que el mayor peligro hubiera pasado. Inko sintió una ligera punzada de ansiedad al enterarse de que, según los horarios de patrulla publicados, al menos 4 becarios de la UA habían estado en Osu antes del ataque. Ninguno de los héroes en cuestión era el supervisor de Izuku, así que, una vez más, Inko no estaba preocupada por él. Sin embargo, si no recordaba mal, Izuku había dicho que Hiro iba a hacer prácticas con Gang Orca, uno de los héroes que se confirmó que estaba en Osu durante el ataque, tanto por su horario como por las imágenes de la cadena donde lo vencían derrotando a uno de los Nomu en los muelles. Estaba preocupada por Hiro, por supuesto. La chica siempre había parecido sensata y se había portado bien con Izuku. Por suerte, Gang Orca parecía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, cuando sonó su teléfono, casi dio un salto. Aunque no estaba tan ansiosa por la situación como de otro modo, seguía centrada en la televisión y las noticias de Osu, dejando de lado todo lo demás. Era Hisashi, y se le encogió el estómago. Su marido, desobediente, no había llamado en semanas. Las únicas razones por las que podía llamar ahora eran desagradables. Dejó que el teléfono sonara 4 veces antes de descolgar. Aunque Hisashi fuera el portador de malas noticias, quería oírlas directamente de él. Inko. Su marido ni siquiera la saludó. ¿Estás viendo lo que pasa en Osu? ¿Qué le pasó a Izuku? Su pregunta era estúpida. Probablemente no había una sola persona despierta en el país que no supiera lo que estaba sucediendo en Osu. Hisashi suspiró. Seguramente quería tranquilizar a Inko ante lo que fuera que estuviera a punto de decir. Hay un video de un transeúnte publicado en línea hace 10 minutos. Entre otras cosas, muestra a Izuku siendo secuestrado por un Nomu antes de ser teletransportado fuera de Osu. No tenemos idea de a dónde fue ni en qué estado se encuentra. El teléfono se le cayó de las manos repentinamente débiles a Inko. Izuku no debía estar en Osu, y si estaba allí, se suponía que debía estar con su supervisor. ¿Qué clase de héroe profesional permitiría que capturaran a su becario, un niño de preparatoria, y no haría todo lo posible por evitarlo? Probablemente no era justo. Inko ni siquiera había visto el video. Una parte de ella sabía que lo que había sucedido no era lo que este Gran Torino quería, probablemente incluso el hecho de que estaban en Osu cuando todo esto ocurrió. Sin embargo, a Inko no le importaba en realidad lo que Gran Torino hubiera querido en ese momento. Solo sabía que su hijo, su único hijo, había sido secuestrado por un villano mientras se suponía que aún estaba en la escuela. La experiencia práctica estaba muy bien, pero un chico de 15 años nunca debería haber estado en una posición como esta, para empezar. Distraídamente, se dio cuenta de que Hisashi seguía hablando. Inko cogió el teléfono con cautela y lo interrumpió. ¿Qué vas a hacer? Podría llorar más tarde. Ahora mismo, solo necesitaba una promesa de que se estaba haciendo algo. La pausa que siguió no la infundió confianza. Para empezar, revocamos la autorización de Gran Torino para aceptar becarios. Sinceramente, es algo que debería haber, eso no es lo que pregunto, y lo sabes muy bien, Hisashi. Inko alzaba la voz cada vez más. ¿Qué hace la comisión, con todo su poder y gloria, para encontrar a nuestro hijo? Ahora mismo, querida, estamos reuniendo pruebas, pistas que nos lleven a donde podría haber refugios la Liga de Villanos. La voz de Hisashi destilaba condescendencia, pero no había ni una pizca de preocupación por lo que pudiera haberle pasado a Izuku. Inko respiró hondo, intentando calmarse, para no arrancarle la cabeza a Hisashi de un mordisco. ¿Y ya tienes alguna pista? Sí, una pregunta perfectamente tranquila y razonable. Sabes que no puedo decirte nada de eso. Hisashi sonaba como si estuviera hablando con un niño de escuela primaria. Así que no, te quedas de brazos cruzados mientras nuestro hijo ha sido secuestrado o algo peor.
Estás totalmente dispuesto a dejar que tu propio hijo sufra a manos de villanos sin ninguna preocupación. Quizás Inko no había estado tan tranquila como creía. Por otro lado, Hisashi estaba siendo increíblemente desdeñoso con el peligro que corría su hijo. Hubo una pausa, e Inko creyó haber tocado la fibra sensible. Tal vez le había hecho comprender que era su propia sangre la que estaba en peligro. Rápidamente se deshizo de esa idea. Obviamente no estás siendo racional ahora mismo. Tengo trabajo aquí para que esto sea menos desastroso de lo que ya es. Te avisaré cuando tengamos algo nuevo que contarte. Sin siquiera un adiós, Hisashi colgó, dejando a Inko con la boca abierta ante su arrogancia. Lanzó el teléfono al otro lado de la habitación en un ataque de frustración, sintiéndose solo un poco mejor al hundirlo detrás del sofá. Inko suspiró y se pasó la mano por la cara. Un vistazo rápido a la televisión reveló que las cadenas seguían sin cubrir nada sobre el secuestro, así que se retiró a la computadora portátil en su habitación para intentar averiguar qué le había pasado a Izuku. Fue facilísimo encontrar el video que Hisashi había mencionado. Se difundió por las redes sociales sin ninguna preocupación. A Inko le costó verlo, pero se alegró de haberlo hecho. Desde su hijo enfrentándose a Stein, cuando se había involucrado. Hasta el Nomu corriendo hacia Stein, precisamente para salvar a su hijo, todo era aterrador y muy propio de Izuku. Claro que él sería quien intentaría proteger a los demás de Stein. Claro que de alguna manera impresionaría lo suficiente a un asesino en serie como para intentar salvarlo a cambio. Antes de darse cuenta, Inko había visto el video al menos 10 veces. Probablemente podría citar a Stein, el único que había hablado en él, textualmente a estas alturas. Fue entonces cuando notó que un segundo video con su hijo también era tendencia. Lo vio, esperando encontrar imágenes del festival deportivo, pero se sorprendió al encontrar un video de meses atrás. Inko reconoció al instante la tienda J como aquella frente a la que Izuku resultó herido en un incidente con un villano meses atrás. Había escuchado un breve resumen de lo sucedido por Izuku en aquel momento, pero verlo en acción fue algo extraordinario. Que hubiera estado tan decidido a hacer lo correcto incluso antes de desbloquear su don y ser aceptado en la UA, le llenó el corazón. También la preocupaba aún más la situación en la que se encontraba. Su hijo, con su inagotable deseo de ayudar a la gente y hacer lo correcto, podría fácilmente verse en una situación extremadamente peligrosa al ser secuestrado por villanos. Inko quería gritar. Era madre. Su deber era proteger a su hijo, pasara lo que pasara. Y ahora, no por primera vez, estaba atrapada en casa mientras Izuku corría peligro. Confiaba en él, pero desconfiaba mucho de los villanos que lo mantenían cautivo. Una parte de ella solo quería que Izuku volviera a casa para poder cuidarlo ella misma, pero sabía que eso era insostenible. Otra parte quería desatar el infierno sobre Wai Gran Torino por permitir que esto sucediera, pero sabía que ninguno de ellos era totalmente, ni siquiera mayoritariamente, responsable de la situación. Otra parte quería encontrar ella misma a los villanos involucrados, para ver exactamente qué partes del cuerpo contaban como lo suficientemente pequeñas para su don, pero sabía que eso la lastimaría o la mataría, y tampoco resolvería nada. Tener tantos deseos en pugna que eran todos malas ideas por una razón u otra solo alimentaba aún más su estrés y frustración. Un leve zumbido sacó a Inko de sus cavilaciones y se dio cuenta de que su teléfono llevaba un buen rato sonando. Usando su don para recuperarlo de detrás del sofá, Inko vio que tenía docenas de llamadas perdidas. Algunas eran de la UA, otras del HPSC y algunas parecían ser del mismísimo Gran Torino. Inko respiró hondo. Necesitaba estar más tranquila para atender estas llamadas. Y si quería hablar con estas personas, aunque solo fuera para saber más sobre la situación de Izuku. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, el teléfono volvió a sonar, esta vez mostrando al director de educación del HSPC en la identificación. Katasio. No estaba ni cerca de la primera persona con la que quería hablar en ese momento, pero podría tener información para ella. Por alguna razón, el director siempre parecía saber más de lo que se suponía. Inko contestó el teléfono. A diferencia de algunos de sus compañeros que también habían recibido la formación del señor Yagi antes de la UA, Sen nunca se había convertido en una persona madrugadora. En cuanto dejó de tener que despertarse al amanecer, dejó de hacerlo. Por lo tanto, el hecho de que Besgeanis les exigiera a él y a Oyama que se pusieran trajes de héroe y estuvieran listos para empezar a las 6 de la mañana era solo una de las muchas cosas que le molestaban de sus prácticas.
Hasta el momento, la pasantía se había centrado mucho en la presentación y la imagen, y menos en los detalles de patrullar y trabajar como héroe. Sen sabía que tranquilizar a los civiles y a las víctimas era una parte importante de su labor heroica, algo en lo que sin duda necesitaba trabajar. Por otro lado, sentía que era algo que podría aprender después de aprender a trabajar como un héroe. Era especialmente exasperante porque Besgeanist parecía centrarse solo en cambios superficiales que aparentemente lo harían más accesible. Sen dudaba sinceramente que simplemente cambiar su peinado e incorporar más mezclilla a su traje marcara alguna diferencia. El hecho de que Besgeanist aparentemente les diera esta sugerencia a todos, incluyendo, y quizás especialmente, a sus propios compañeros, daba la impresión de que estaba más interesado en crear un ejército de clones que en hacerlo mejor para sus subordinados. Sorprendentemente, hasta el momento, Aoyama parecía disfrutar de las prácticas. Parecía disfrutar mucho hablando de moda y estilo con el héroe de los vaqueros. El sentimiento no era recíproco, dada la férrea oposición de Aoyama a usar cualquier cosa hecha de mezclilla. La única vez que Sen vio a Besgeanist realmente molesto fue cuando Aoyama intentó negociar sobre la mezclilla, diciendo que solo la usaría si le permitían adornarla con suficiente pedrería. En este caso, suficiente equivalía a miles. Al final Aoyama no usó mezclilla. Aunque a Besgeanist le disgustaba el gusto por la moda de Aoyama, el chico parecía haber disfrutado de los 3 días de prácticas hasta el momento. Sin embargo, esta mañana parecía sentirse incluso peor que Sen. Aoyama tenía ojeras profundas y el pelo le colgaba lacio, sin peinar ni lacar como de costumbre. Más allá de eso, había cierta energía y exuberancia que faltaba en sus ojos. Sen no lo llamaría brillo. ¿Y en serio? Sen lo entendía. Se había levantado mucho más tarde de lo debido para una mañana tan temprana. Lo que había estado sucediendo en Osu había sido increíblemente preocupante, sobre todo porque sabía que yo se dirigía allí a patrullar la noche anterior. Además, estaba la enigmática señal GPS de Midoriya al chat grupal poco después del desastre. Siendo sinceros, fue esa señal la que hizo que Sen revisara su teléfono y se diera cuenta de que Osu estaba siendo atacada. La falta de respuesta de Midoriya a las preguntas de la clase sobre si se encontraba bien se explicó en cuanto el video de él enfrentándose a Stein se difundió en internet. El hecho de que Todoroki, Hiro y yo también aparecieran en el video lo hizo aún más inquietante, ya que ambos parecían heridos. Después de eso, sin embargo, prácticamente no se supo nada sobre sus compañeros. Sen logró contactar con los padres de Yo y descubrió que lo habían llevado al Hospital General de Osu, herido pero con vida. Nada más. Te ves fatal. Sen decidió romper el silencio. Besgeanist ya llevaba unos minutos de retraso y, si Sen no tenía una distracción, se quedaría dormido. Anoche fue difícil. Fue muy extraño escuchar a Aoyama hablar con una cadencia relativamente normal, en lugar de su tono preferido. Yo conocía gente en Osu. Kaminari estaba allí, ¿verdad? Aoyama dudó un poco más de lo normal antes de asentir. Sí, pero anoche conocí a otras personas en la ciudad. ¿Están todos bien? Me llevó un tiempo contactarlos, pero sí. Sen había pensado que parte del desánimo de Aoyama se debía a que conocía a alguien que había resultado herido o muerto, pero quizás solo se debía a la falta de sueño. ¿Salieron todos los del 1 a bien? Excepto Midoriya, supongo. Yo está en el hospital, pero solo sé que los demás están vivos. Una profunda expresión de alivio cruzó el rostro de Aoyama. Sen no tuvo oportunidad de continuar con eso antes de que uno de los compañeros de Besgeanist, un hombre con el nombre de héroe Double Down, asomara la cabeza en la habitación. Ah, ustedes dos están aquí. Claro que sí. Ahí es donde Geanist les había dicho que estuvieran todas las mañanas de sus prácticas. Besgeanist sigue en Osu, ayudando con el rescate y la recuperación. Necesitamos espacio para planificar cómo podemos ayudar como ayudantes, pero nos dijo que podrían tener el día libre. Parecía que no esperaba que tuvieran mucho que hacer el resto de la semana aquí, la verdad. Oh. Bueno, era una lástima que no aprendieran nada más, pero tampoco era que Sen aprendiera mucho de alguna utilidad. Así tal vez podría contactar con Yo en algún momento hoy. Pero primero, duerme. Un sueño precioso. Kyoka despertó en una cama de hospital, quizás más agotada que la noche anterior. A diferencia de Awase y Todoroki, no había resultado herida en la pelea con Stein.
Su única preocupación era el daño auditivo por estar tan cerca de la explosión en los muelles, así que la mantuvieron para asegurar que no sufriera daños permanentes en sus oídos ni en su don. El hecho de que Ganorka también estuviera en el hospital por las heridas sufridas durante la pelea con el Nomu también pudo haber influido en su decisión, ya que no quería regresar sola al anexo de su agencia. Debido a la repentina afluencia de héroes y civiles heridos de Osu, terminó en observación con otros 3 compañeros que habían combatido la noche anterior. Los otros 3 tenían heridas más graves, y médicos y enfermeras habían estado entrando y saliendo de la habitación toda la noche. Incluso si no lo hubieran hecho, Kyoka no habría dormido bien sabiendo que Izuku había sido secuestrado justo delante de ella. Había estado con el teléfono intentando enterarse de las últimas noticias hasta que se desmayó por el agotamiento. Sin embargo, ver el video de hace meses de Izuku enfrentándose a gente criminal fue una experiencia emocionante. Era mucho más pequeño en ese video, aunque le recordaba por qué se había enamorado de él en primer lugar. Pero eso no la ayudó a sentirse mejor. Después de todo, Izuku había estado justo frente a ella y ella había dejado que el Nomu lo agarrara. Se suponía que debía oír cosas así. Ella lo había decepcionado. Ella era la razón por la que Izuku seguía desaparecido. Mientras dormía, sus sueños no hicieron más que reforzar estas creencias, repasando una y otra vez su último encuentro con Stein y el Nomu. En sus sueños, se quedó paralizada, atrapada en el sitio, mientras Izuku se interponía entre ella y Stein, mientras el Nomu lo atrapaba. Por mucho que viera venir al Nomu, por mucho que le gritara que se moviera, que esquivara, que hiciera lo que fuera para salvarse, él nunca lo hacía. Kyoka tardó un minuto en darse cuenta de dónde estaba al despertar. Quería volver a su teléfono para ver qué nueva información había sobre el ataque y si habían encontrado a Izuku, pero en cuanto lo intentó, una enfermera entró a buscarla para hacerle otra prueba de audición. Por suerte, había recuperado la audición. El tinnitus que la había estado atormentando tras la explosión había desaparecido por completo. Sorprendentemente, la enfermera la condujo de vuelta no a la habitación donde se había alojado, sino a una pequeña consulta, y le dijo que esperara allí. Dentro estaban sentados Todoroki y Awase, aunque este último estaba en silla de ruedas debido a su lesión en la pierna. ¿Alguno de ustedes sabe por qué estamos aquí? Kyoka decidió romper el silencio, ya que ninguno de los 2 chicos diría más de lo necesario. Fiel a su estilo, ninguno respondió con palabras, simplemente negando con la cabeza. Sin nada mejor que hacer, Kyoka se sentó a la mesa con ellos 2 y sacó su teléfono para ver las noticias. Por desgracia, en cuanto sacó el teléfono del bolsillo, la puerta se abrió de nuevo y 2 hombres entraron en la habitación. Uno era, obviamente, Gran Torino, al menos según la descripción que Izuku le había dado. Al fin y al cabo, había muy pocos héroes encogidos y ancianos que se vistieran con llamativos trajes amarillos. El otro era Aizawa, que ya miraba con el ceño fruncido a los 3 estudiantes y parecía no haber dormido nada la noche anterior. Sin embargo, justo al entrar en la habitación, había 2 hombres más de pie afuera, terminando una conversación. Si Kyoka no hubiera tenido su don, o si aún tuviera problemas de audición, quizá no habría oído lo que decían. Sin embargo, logró captar el final de la conversación de un hombre con cara de perro y traje y corbata que parecía muy molesto. Ya basta, Ruff. La ley es la ley. No hay razón ni, en mi opinión, necesidad de fianzas legales. Te aseguro que el fiscal general estará de acuerdo conmigo. No hablaremos más del asunto. El orador se giró para entrar en la sala justo después de Aizawa y Gran Torino, dejando al último hombre en pie en el pasillo. Kyoka solo vislumbró a la última persona antes de que se cerrara la puerta, pero era tan anodino como cualquiera. Lo único inusual o destacable en él fue la intensidad de su mirada fija en la espalda del hombre con cabeza de perro al cerrarse la puerta. Por alguna razón, sin embargo, a pesar de que nada le refrescaba la memoria, Kyoka sintió que ya había visto a ese hombre desconocido en alguna parte. Presten atención, engendro del infierno. Aizawa llamó la atención de los estudiantes con su habitual estilo. Les presento al jefe de policía Kenjitsu Ragamae. Denle el respeto que se merece. Quiere hablar con ustedes sobre el incidente de ayer con Stein. Kyoka se tensó un poco al darse cuenta de que un policía de tan alto rango estaba allí para protegerlos, pero recordó lo que había dicho en el pasillo. No se trataba solo de castigarlos, al menos no legalmente. Entonces, empezó el jefe de policía, ustedes son los estudiantes de la UA que atraparon al asesino de héroes, Ruff. Hay uno más que no está aquí, se quejó Gran Torino, hoscamente por lo que Kyoka pudo notar.
Sí. Según Rocklock, él es quien más merece estar aquí. Pero estamos trabajando en eso, se lo prometo. Pero primero, tengo algo que decirles, Ruff. El jefe de policía se acercó a la mesa, dominando a los tres adolescentes. Incluso si ninguno de los tres hubiera estado sentado, les habría sacado al menos una cabeza y hombros. Eraserhead ya me ha asegurado que ya les han enseñado la historia de la confesión de héroes. Por lo tanto, seguramente conocen las estrictas e imparciales leyes sobre el uso público de Don, especialmente cuando se usa para dañar a otra persona, Ruff. Tsuragamae miró directamente a Wase. Hay excepciones para quienes usan su don para proteger su propia vida, siempre y cuando no se pongan en peligro. Entiendo que Rocklock te dijo que corrieras, sin tesis. Tenías la obligación legal de hacerlo, Ruff. Eso son tonterías, respondió Awase, con la voz llena de ira, aunque no se le notaba en el rostro. Si no hubiera hecho nada, Rocklock habría muerto. Si hubiera retrasado a Stein un segundo menos, Rocklock habría muerto antes de que Midoriya apareciera. Si Hir y yo no hubiéramos aparecido, los tres estarían muertos. Todoroki también intervino. Kyoka consideró contarles a los dos chicos lo que había oído afuera, pero pensó que les vendría bien desahogarse un poco. De todas formas, no tuvo la oportunidad, ya que el jefe de policía volvió a la conversación. Entonces está bien ignorar la ley porque todo salió bien. ¿Es eso lo que dicen? Miró a Aizawa. Ruff, al parecer tendrás que dar algunas lecciones adicionales centradas en la ley de héroes y Don, Eraserhead. No te preocupes, dijo Aizawa entre dientes. Eso será parte de su castigo. Al parecer, no asimilaron mis lecciones anteriores. A Kyoka se le encogió el estómago al oír eso. Aunque no los acusaran de nada, Aizawa tenía amplia libertad para castigarlos como quisiera dentro de la UA. Bien, Ruff. Tsuragamae parecía indiferente al ligero pánico en los rostros de los estudiantes. Dicho esto, no tenemos constancia oficial de lo que ocurrió en ese callejón. La única prueba fehaciente de su encuentro con Stein es un vídeo que comenzó después de que todos salieran del callejón. Rocklock se negó a grabar nada, y no había ninguna grabadora dentro. Ese hombre tiene una debilidad por los niños de 1 kilómetro de ancho, intervino Aizawa. En efecto, Ruff. Claro que el hecho de que Stein pareciera sufrir quemaduras graves y que sus botas se encontraran fijadas al suelo en el callejón son, en el mejor de los casos, pruebas circunstanciales. Tsuragamae miró primero a Todoroki y luego a Awase con una mirada significativa. Como no hay pruebas contundentes de un uso no autorizado de un don, no podemos hacer nada, Ruff. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dices? Dijo Todoroki lentamente, recomponiendo todo el asunto. ¿Es que no nos vas a castigar por esto? No tendrás ninguna garantía legal, Ruff, dijo el jefe de policía. Tendrás que lidiar con las reacciones de tus supervisores, y estoy seguro de que Eraserhead te pondrá a prueba, Ruff. El rostro de Aizawa se estiró en una sonrisa frenética ante esa declaración, y Kyoka se aseguró de evitar el contacto visual con él. Sin embargo, como hombre dedicado a la paz y la seguridad, permítanme darles mi humilde agradecimiento. Tsugaramae hizo una profunda reverencia a los tres. Su valentía y rapidez de pensamiento ayudaron a salvar varias vidas. Y a pesar de lo ocurrido, Stein ya no está en las calles, lo cual no habría sucedido esta noche sin todos ustedes. Izuku, añadió Kyoka. Parecía importante señalar que sin Izuku informando su posición, ella y Todoroki nunca habrían aparecido. Por no hablar de haber salvado la vida de Rocklock justo a tiempo, si Awase era digno de crédito. Por supuesto. Tsugaramae se enderezó. Creo que Eraserhead y Gran Torino tienen novedades al respecto. Me despido, Ruff. Gracias a todos por su tiempo. Kyoka se quedó sin aliento cuando el jefe de policía salió de la habitación. Había noticias sobre Izuku. Miró fijamente a Aizawa, deseando que hablara antes para enterarse de las últimas novedades. Por desgracia, el hombre parecía inmune a su mirada, incluso después de que Tsugaramae saliera de la habitación. Supongo que empezaré entonces. Gran Torino resopló ante el silencio de Aizawa. Sé que ustedes tres estaban allí cuando se llevaron a Midoriya, así que ambos teníamos cosas que decir. Como su supervisor, lo que quiero decir es esto. No fue su culpa. Gran Torino les dirigió a cada uno de los tres estudiantes una mirada gélida al decir esto, pasando el mayor tiempo mirando a Kyoka. Hizo todo lo posible por no retorcerse bajo la mirada del hombre, pero sabía que lo decía por obligación. Todos en la sala sabían que era culpa suya que se hubieran llevado a Izuku.
Al fin y al cabo, ella había estado allí, a su lado, y no había hecho nada para liberarlo del control del Nomu. En cuanto ese Nomu vio a Midoriya, fue tras él, y solo a él. Lo único que lo habría detenido habría sido matarlo. Sir Ninteye y yo lo intentamos, pero no tuvimos éxito, y ahora Sir está aquí en la UCI. Ninguno de ustedes habría podido detenerlo, así que no piensen que le fallaron o que es culpa suya. Es culpa del villano, 100%. Y es algo que nosotros, los héroes, vamos a arreglar, se lo prometo. Kyoka finalmente miró a Gran Torino a los ojos al decir esto y vio una determinación profunda en ellos. Podía notar que este hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a Izuku, sin importarle el precio. Era posible que también se culpara por el secuestro de Izuku, y que dijera estas cosas tanto por sí mismo como por los estudiantes. Posible, pero no probable, al menos según Kyoka. Si bien sabemos que Nomu tenía como objetivo a Midoriya en particular, desconocemos si otros estudiantes son objetivos. Aizawa intervino, desviando la atención de Kyoka del anciano profesional. Por lo tanto, daremos por terminadas las prácticas antes de tiempo y exigiremos a todos los estudiantes de primer año que regresen al campus. Nuestras mejoras de seguridad antideformación están completas, así que esto garantizará su seguridad hasta que la Liga de Villanos sea derrotada. Todoroki, Hiro, ambos han recibido el alta con un certificado de buena salud. Awase, aún necesitarán visitas con la chica de la recuperación en el campus, pero los médicos aquí están seguros de que se recuperarán por completo si siguen sus instrucciones. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Awase al instante. ¿Cómo está Rocklock? ¿Podré verlo antes de que tengamos que volver al campus? Kyoka también quería ver a Ganorka, pero sabía que estaba en mucho mejor forma que el asesor de Awase. Después de todo, el empalamiento no era algo que se pudiera evitar así como así. Rocklock está estable y responde bien a las curaciones. Quizás tengamos tiempo para que nos visiten unos minutos antes de irnos, pero no prometo nada. En cuanto a ustedes dos, Aizawa centró su atención en Todoroki y Kyoka, sus supervisores nos informarán detalladamente sobre su comportamiento. Les aseguro que lo tendremos en cuenta al determinar su castigo por escapar en una situación de desastre. Sí, señor, respondió Kyoka, dispuesta a aceptar el castigo como el comienzo de su penitencia por haberle fallado a Izuku. Todoroki fulminó con la mirada a Aizawa un instante antes de repetirle la misma respuesta. Bien. Y para que todos lo sepan, la OA está liderando la búsqueda de Midoriya. Lo traeremos de vuelta. Lo prometo. A las 2 de la mañana, en el piso 79 de la Torre Mig, Toshinori estudiaba minuciosamente toda la información que habían conseguido reunir sobre la Liga de Villanos. No era mucha. Shigaraki y Kurohiri eran agujeros negros de información, de los que no se sabía nada más que lo que habían mostrado en la USG. Algo sobre Shargaki le hacía gracia a Toshinori, pero por mucho que se estrujaba el cerebro, no lograba conectarlo. Los Nomu solo representaban una vía de avance ligeramente más fructífera. El análisis de los Nomu recuperados del ataque de la USG llevó tiempo, pero al final, cada uno mostró combinaciones de ADN y peculiaridades de al menos 2 personas. El Nomu corpulento y con cara de pájaro presentaba una combinación de al menos 4 personas, con algunos indicios de que también podría haber una quinta o sexta. Con una idea clara de qué buscar, el análisis de los 2 Nomu asesinados en Osu se había acelerado considerablemente, y Toshinori ya tenía acceso a los resultados preliminares. Tanto el Nomu eléctrico como el de piel pétrea tenían ADN de al menos 3 personas diferentes y un factor de peculiaridad de al menos 4. Lo más preocupante era el origen de dicho ADN y factores de peculiaridad. La fuente principal tanto del ADN como del factor de peculiaridad del Nomu eléctrico era, al parecer, un antiguo villano de rango E llamado Tesla, quien había sido avistado en la USG por estudiantes y cámaras, pero no capturado posteriormente. De igual forma, la fuente principal del ADN y del factor de peculiaridad del Nomu de piel pétrea era otro villano de rango E, este llamado Baluarte de Acero. Este villano había sido derrotado por Eraserhead en los primeros minutos del combate en la USG, pero tampoco se había encontrado rastro de él al arrestar a otros villanos posteriormente. Cada una de las fuentes secundarias de ADN y factores de peculiaridad del Nomu podría estar vinculada a otro villano que también había escapado de la USG. La única conclusión a la que Toshinori llegó fue que All for One podía producir Nomus mucho más rápido de lo que se esperaba. El ADN y los factores peculiares de los Nomus en la USG provenían de casos de villanos o personas desaparecidas de años atrás. El hecho de que All for One pudiera pasar de villanos vivos a Nomus en menos de 2 meses era profundamente preocupante.
Los Nomu parecían ser algo que solo los héroes del top 10 podían combatir con fiabilidad. En Osu, incluso grandes colaboraciones de héroes y compañeros de bajo rango terminaban con unas bajas atroces al intentar contener a cualquiera de los Nomu. Solo Endeavor y Ganorka tuvieron éxito real en el combate contra estas bestias. Si All For One lograba producir Nomu de esta fuerza tan rápidamente, tenía una posibilidad real de invadir Japón con estas bestias en un año. Desafortunadamente, a pesar de la información sobre los Nomu, Toshinori no estaba más cerca de descubrir dónde se escondía All For One. Todos los villanos identificados como parte de estos Nomu estaban involucrados en el ataque de la USG, por lo que buscar dónde habían estado activos antes del ataque no era necesariamente útil. Incluso si lo fuera, los villanos provenían de todo el país, desde Kyushu hasta Hokkaido. Toshinori suspiró, reclinándose en su silla y frotándose los ojos. Todo sería mucho más fácil si Mirai no se hubiera lesionado en Osu. Siempre había sido, con diferencia, el mejor analista con el que Toshinori había trabajado. Desafortunadamente, el Nomu que había logrado secuestrar al joven Izuku le había infligido a Mirai una herida bastante grave antes, atravesándolo en el estómago con una de las púas de su brazo. Gran Torino, apropiadamente, se había centrado en asegurar la supervivencia de Mirai en lugar de mantenerlo inmovilizado. Probablemente le había salvado la vida, ya que si Mirai hubiera llegado al hospital 10 minutos después, los médicos dijeron que probablemente ya estaría muerto. En ese momento, Mirai se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Osu, inconsciente y con soporte vital. El pronóstico actual indicaba que era muy probable que sobreviviera, pero no por mucho, y las consecuencias exactas a largo plazo de esta lesión aún no estaban claras. Gran Torino aún no había regresado a la Torre Migres de Osu, tras haber asumido la responsabilidad de colaborar con la policía para garantizar que cualquier operación de rescate del joven Izuku se llevara a cabo lo antes posible. A Toshinori le preocupaba que Gran Torino evitara regresar por temor a su ira por haber permitido que secuestraran a Izuku. Esa era una preocupación ridícula. Toshinori estaba furioso porque el joven Izuku había sido secuestrado, pero también estaba furioso con la Liga de Villanos. Gran Torino había hecho todo bien. Había retrasado el Nomu lo máximo posible en cuanto fue evidente que iba tras el joven Izuku. Sin embargo, una vez que el joven Izuku logró escapar y Mirai resultó herida, centrarse en salvar a la persona que podía estar seguro de salvar fue, sin duda, la decisión correcta, en opinión de Toshinori. Sin embargo, el secuestro del joven Izuku no hizo que doliera menos. Una mirada al reloj le provocó un gruñido a Toshinori. Era mucho más tarde de lo que solía permanecer despierto. Si no se iba a la cama pronto, era improbable que tuviera el tiempo de héroe que solía dedicarle por la mañana. Intentó acallar la preocupación de que si no tenían pistas sobre All For One e Izuku, era improbable que las tuvieran pronto. 9 generaciones de portadores de One for All, y él los había defraudado a todos. Un golpe en la puerta de su oficina le llamó la atención. Todo su equipo de investigación se había ido a casa. Solo un puñado de guardias de seguridad y un mínimo de personal de emergencias permanecían en la torre por la noche, y era muy improbable que alguno de ellos lo molestara en su despacho a esas horas. Ligeramente alerta, Toshinori se dirigió a su puerta. Había usado casi todo su tiempo en forma de héroe hoy, pero tenía suficiente para defenderse si esto fuera un ataque, así que abrió la puerta con cautela. Al otro lado estaba la joven Agakure, con su uniforme de la UA. Al menos, estaba bastante seguro de que era la joven Agakure. Parecía extraño pensarlo, pero era difícil distinguir a las personas invisibles a simple vista. Joven Agakure, Toshinori decidió seguir su primer instinto, y la chica no lo corrigió. ¿Por qué sigues aquí? Se suponía que debías regresar a la UA hoy temprano, y sé que no dejan salir a los estudiantes del campus. He vuelto. La voz era sin duda la del joven Agakure, pero tenía un tono que Toshinori nunca había oído. Porque hay algunas cosas que necesito decirte, All Might. Toshinori se quedó paralizado. El joven Agakure no debería saber de su forma. Aunque teóricamente era posible que lo hubiera visto transformarse en algún momento, era franca y él estaba bastante seguro de que habría habido un ataque de sorpresa en algún momento. Antes de que pudiera responder, la joven Agakure apareció fugazmente. La invisibilidad que Toshinori consideraba permanente desapareció de repente. Su cabello iridiscente le caía sobre los hombros y sus ojos recorrían un arco iris de colores, pero Toshinori solo podía concentrarse en sus cicatrices. Incluso su rostro estaba cubierto por una preocupante variedad de cicatrices, que la hacían parecer mucho mayor de sus 15 años.
Necesito contarte lo que sé sobre All for One.